Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7 y nuestro tema correspondiente es las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría, referenciado en la NIA 550. Para comenzar, hay que saber qué son partes relacionadas y dice que son presentes vínculos, relaciones o condiciones que ocasionan de forma directa o indirecta de manera significativa en la toma de decisiones en la operación, administración o en la consecuencia de sus intereses u objetivos. Otro concepto es que pueden ser personas naturales u otras empresas con las que se tienen relaciones estrechas. En este diagrama se muestra lo que es la participación directa, por medio de dos casos. La primera es donde la empresa A participa en la administración, control o capital en forma de línea recta sobre la empresa B. En el caso 2, la empresa C participa en la administración, control o capital directamente sobre la empresa A y la empresa B, donde estas dos últimas se relacionan entre sí por ese hecho. La participación indirecta se da cuando una empresa interviene en otra, pero a través de un tercero o intermediario que está sujeto a su intervención. En este caso, la empresa C es la que participa directamente en la empresa A y esta, la B, participa directamente en la empresa B. Por lo tanto, la empresa C es la que participa de manera indirecta sobre la empresa B, y ya que lo hace a través de la empresa A, el cual sería su intermediario. Algunos ejemplos de partes relacionadas son los siguientes. El primero, una empresa o subsidiarias. Pueden ser asociadas, accionistas, gerentes, propietarios principales o miembros familiares inmediatos de accionistas y ejecutivos. El segundo ejemplo es sobre la empresa que tiene uno o varios accionistas o propietarios principales comunes. Otro ejemplo son las empresas que registran su inversión por el método de participación patrimonial, teniendo en cuenta que este método se refiere a que en su aplicación el valor en libros de la inversión es aumentado o disminuido con la participación en las utilidades o pérdidas netas de la compañía. El otro son las empresas con ejecutivos o gerencias comunes. Dentro de estas tenemos lo que son los presidentes y otros miembros de la junta directiva. Este ejemplo es importante, ya que algunas veces dos o más entidades existen bajo un control común, pero no realizan transacciones entre ellas mismas. Sin embargo, la sola presencia de la gerencia en las partes implicadas da lugar a que pueda influir en los resultados de sus operaciones o en posiciones financieras significativamente diferentes de aquellas que se hubiesen obtenido si las entidades fueran autónomas. Por ejemplo, dos o más entidades con la misma línea de negocio pueden ser controladas comúnmente por alguien con poder para incrementar o reducir el volumen de los negocios de cada uno de ellos. Consecuentemente, deben ser reveladas la naturaleza del control común. Y por último, una empresa u otra entidad que tiene control o una influencia significativa, ya sea de manera indirecta o directa. La NIA 550 nos habla sobre partes relacionadas, la cual tiene el siguiente propósito, que es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor y los procedimientos de auditoría respecto a partes relacionadas y transacciones con dichas partes, sin importar si la NIC 24, que trata sobre revelaciones de partes relacionadas o algún requisito similar, es parte del marco de referencia de información financiera aplicable. También nos menciona el objetivo del auditor, que es desempeñar procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría respecto a la identificación y revelación por la administración de las partes relacionadas.
Dentro de la existencia y revelación de partes relacionadas existe lo que es el procedimiento para verificar la integridad de las partes vinculadas, que son los siguientes. El primero de ellos es revisar papeles de trabajo del año anterior para nombres de partes relacionadas conocidas. El otro es revisar los procedimientos de la entidad para identificar las partes relacionadas. El siguiente es investigar sobre la afiliación de directores y funcionarios con otras entidades. El otro es revisar los registros de accionistas. ¿Esto con qué fin? Para determinar los nombres de los principales accionistas o si es apropiado obtener un listado de los principales accionistas en el registro de acciones. Otro proceso es revisar las minutas de las juntas de accionistas y del consejo de directores, así como también otros registros relevantes como el registro de intereses de participación de los directores. Otro es investigar con otros auditores implicados actualmente en la auditoría, con auditores antecesores en cuanto a su conocimiento de partes relacionadas adicionales. Y por último, revisar las declaraciones de impuestos sobre la renta, incluyendo otra información suministrada a dependencias reguladoras. Pero hay que tener en cuenta que si a juicio del auditor el riesgo de que queden sin detectar partes relacionadas, importante debe de mostrarse qué nivel es. Si es bajo, estos procedimientos pueden modificarse según sea apropiado. Las transacciones con partes relacionadas dice que es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes vinculadas, con independencia de que se cargue o no un precio. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de estas? Pueden ser algunas compras o ventas de bienes muebles o inmuebles, la prestación o recepción de servicios, los arrendamientos, transferencias de investigaciones y desarrollo, transferencias en función de acuerdos relativos a licencia, transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación, el otorgamiento de garantías y avales o la cancelación de pasivos en nombre de la entidad. La obligación del auditor es que debe de revisar la información proporcionada por los directores y la administración identificando transacciones de partes relacionadas y deberá de estar alerta a otras transacciones de importancia relativa de las mismas. Algunos ejemplos de transacciones de partes relacionadas son transacciones que tengan términos anormales de comercio. Por ejemplo, lo que son los precios, las tasas de interés, la garantía, los términos de reembolso inusuales. Las transacciones que carezcan de una evidente razón de negocio lógica para que ocurran. También las transacciones en las que la sustancia difiere de la forma. Las transacciones procesadas de una manera inusual. El alto volumen de transacciones importantes con ciertos clientes o proveedores en comparación con otros. Y las transacciones sin registrar como el recibo o prestación de servicios de administración sin ningún cargo. El auditor debe de llevar a cabo procedimientos que puedan identificar la existencia de transacciones con partes vinculadas. Entre ellos están realizar pruebas detalladas de las transacciones y balances, revisar minutas de juntas de accionistas y de directores, revisar registros contables para transacciones o saldos grandes o inusuales, también prestando atención particular a las transacciones reconocidas acerca del final del ejercicio que se informa. Revisar confirmaciones de préstamo por cobrar y por pagar y confirmaciones de banco. Esta revisión puede indicar una relación de fiador y otras transacciones de partes vinculadas. Y por último, revisar transacciones de inversión, por ejemplo, compra o venta de una participación de capital en un negocio conjunto u otra entidad. Al examinar las transacciones de partes relacionadas identificadas,
el auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para identificar si se han registrado y revelado en forma apropiada. Dada la naturaleza de las relaciones con las partes vinculadas, la evidencia de una transacción de partes relacionadas puede ser limitada. Por ejemplo, respecto a la existencia de inventario retenido en consignación por una parte relacionada, o una instrucción de una compañía tenedora a una subsidiaria para registrar un gasto por regalías. Debido a la limitada disponibilidad de evidencia apropiada sobre dichas transacciones, el auditor deberá considerar llevar a cabo el siguiente procedimiento. El primero es confirmar los términos y monto de la transacción con la parte relacionada. El siguiente es inspeccionar la evidencia en posesión de la parte relacionada y por último confirmar o discutir la información con las personas asociadas a la transacción, como por ejemplo los bancos, abogados, fiadores y agentes. El auditor deberá obtener de la administración una representación por escrito concerniente a: primero, la integridad de la información proporcionada respecto a la identificación de las partes relacionadas y lo adecuado de las revelaciones de las partes relacionadas en los estados financieros, que quiere decir que el auditor debe de obtener esa información por medio de la administración de la entidad, pero de una forma íntegra, ya que no debe de haber ninguna modificación dentro de este periodo. Con respecto a lo que es el dictamen de auditoría, el auditor no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría concerniente a las partes relacionadas y a las transacciones con dichas partes, o concluye que su revelación en los estados financieros no es adecuada. Entonces allí el auditor deberá describir en el informe la limitación sobre el alcance de nuestra auditoría y también se debe de expresar una opinión de auditoría con salvedad o abstención de opinión, según sea la materialidad de las cifras en cuestión. Las partes relacionadas dentro de la auditoría son muy importantes, ya que es fundamental para el informe dar la seguridad de que los estados financieros reflejan los resultados de las sociedades y personas vinculadas, así como también las de otras partes independientes. La presencia de transacciones entre afiliadas inevitablemente provoca preguntas en cuanto al significado de la información resultante. Es por tal motivo que se requiere que las transacciones en las que estén implicadas personas relacionadas con la dirección de una corporación registrante estén específicamente desglosadas para el público inversor. Además, es importante poseer conocimiento. ¿Por qué? Ya que pueden estar sujetas a fraude, puesto que pueden existir transacciones ficticias en las que se cancelan bienes o servicios sin realmente haber sido prestados, como pudiese ser que se valoren bienes o servicios por encima también del valor de mercado, o por ende se traduciría en un aumento de la utilidad para una empresa y para la otra en una pérdida. Pero también se pueden organizar de manera fraudulenta las transacciones de efectivo de o hacia la gerencia u otros en un monto significativamente por arriba o por debajo del valor de mercado. A una de las conclusiones que llegamos como equipo es que muchas transacciones con partes relacionadas surgen en el curso normal de los negocios. En dichas circunstancias pueden no implicar un riesgo mayor de error material que las transacciones similares, que se realizan con partes no relacionadas. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones y las transacciones con partes vinculadas pueden dar origen en algunas circunstancias a un riesgo mayor de error material que las transacciones que se realizan con partes no relacionadas. Por ejemplo, pueden estar motivadas exclusivamente o en gran medida para llevar a cabo la emisión de información financiera fraudulenta o para ocultar la malversación de activos. Otra conclusión es que para establecer que se es parte relacionada de una empresa no se requiere que se participe directa o indirectamente de manera decisiva en la administración o capital de la otra, por lo que bastaría con poseer una sola acción de la otra para ser parte relacionada.
por lo que el auditor debe de observar bien y así poder identificar las partes vinculadas y tener la evidencia suficiente para poder emitir su informe de auditoría. Bueno, espero que le hayan comprendido al tema y pasen una feliz tarde. Gracias.